Repremarcas TV presenta su podcast Diálogos de País con Marvin Ponce, una nueva forma de comunicación para mantener al pueblo bien informado. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según donde lo vean. Bienvenidos nuevamente a otro formato de Diálogos de País con Marvin Ponce. Este podcast, esta palabra un poco nueva en el mundo de la tecnología, pero no es más que una conversación, una entrevista o un monólogo que se hace a través de las distintas plataformas tecnológicas que hay en el mundo ahora de la tecnología. Llámese Instagram, Facebook, Spotify, todas esas cosas que están apareciendo, esos nuevos aparatajes tecnológicos que han aparecido. El día de hoy estamos en este podcast que no es más que un diálogo bonito con uno de los hombres más queridos de Honduras, uno de los personajes que ha transitado por distintas trincheras de la vida, un hombre al que queremos mucho personalmente, no porque está aquí con nosotros, y además es candidato a alcalde, diputado actualmente en el Congreso de la República, uno de los periodistas deportivos más informados y más queridos del país, y ahora en su nueva faceta de candidato a la presidencia de la República por el que él llama glorioso Partido Nacional de Honduras. Bienvenido a esta casa de Repremarcas TV, compañero y amigo Jorge Alberto Zelaya Munguía. Buen día, Jorgito, buen día. Bienvenido a esta casa. Buenas tardes, buenas noches, es un privilegio y un enorme placer. Creo que es la segunda podcast que hace, sí. Y es una satisfacción en lo personal estar aquí con su público. Sí, era importante traerlo a usted en estos primeros programas porque usted de los personajes de los personajes limpios de este país, de los personajes limpios que se buscan siempre, ¿va? Cuéntenos, Jorge, cuéntenos cómo fue su niñez y cómo se crió usted acá en Palo Verde. Campos Bananeros, Palo Verde. En los campos bananeros, sí. Campeños, Jorge. Campeño, nací y crecí con partera, es decir, en Palo Verde, en Doña Amparo, toda nuestra niñez fue ahí en el campo. Estuvimos en la escuela desde primer grado hasta sexto, solo hicimos tercero en Coyoles Central porque recordamos que son cosas de la vida. Mi mamá y mi papá tenían algunos problemas siempre, mi mamá se iba, Arenal, que es el pueblo donde eran mis abuelos, y nos quedábamos con mi papá. Entonces mi papá iba a trabajar al Standard Fruit Company y a veces el comportamiento de uno de estas edades de pequeño no es el adecuado. Entonces me expulsaron en tercer grado, recuerdo, en Palo Verde. Dijeron, no, ya no lo podemos tener. Mi papá hizo un esfuerzo yendo a Lloro, la cabecera departamental, para ver si me aceptaban. No se pudo. Fui a Coyoles Central, que queda como unos 3-4 kilómetros del campo de Palo Verde. Allí hice tercero, regresé a cuarto ya otra vez a Palo Verde, hasta sexto grado, ya venir a primer curso, tuve la oportunidad de venir a San Pedro Sula. Directo, ¿no fue a Olanchito? No fui a Olanchito, sino que San Pedro, porque el Cabana Imperial, que es un equipo de fútbol del campo, jugaba los torneos departamentales contra, aquel tiempo era el Lenca, el Morelia de Progreso, que eran los equipos fuertes. Cabana era un gran equipo, teníamos a tantos jugadores, pero recuerdo Rubén Mielero, que era la estrella, y tantos otros jugadores que no quisiera, pero el Cabana Imperial era el equipo de Palo Verde. Mi suegro era, el que soy, en paz descanse, mi suegro era el dueño del equipo, y mi esposa era la reina del Cabana. ¿Y usted jugaba? No, yo era la mascota. ¿Era la mascota? Sí, cuando decía la mascota siempre me informaban y andaba jalándole los balones a los jugadores. Después quise jugar, y eso es una cosa de la vida, con el equipo, pero ya estaba en Olanchito y jugué con el Olanchito 3 temporadas. Decía, a los 11 años fui a San Pedro Sula a primer curso. Pero entonces fue siendo futbolista. Sí, yo estuve en el Real España, en San Pedro Sula. Jugó en Real España. Hoy, por ejemplo, que tuve comunicación con Jaime Enrique Villegas, siempre lo recordamos. Jugó con Carlos Caballero también a la misma Carlos Orlando ese año llegó también. Porque también era sí, Carlos Orlando era de los Campos Bananeros, vive en San Pedro Sula. El España esa temporada estaba con Néstor Matamala de técnico.
habían jugadores, bueno, pero lo que pasa es que la mayoría estaban en la selección. Jaime Villegas, Tony Costly, los porteros eran Jimmy Stewart, Julio César Arzú, estaba Jimmy Jembaile. Todos los toros habían. Todos los toros, delanteros, entonces... pero la España teníamos a Docacho, era el portero, estaba Tibombo Contreras, que todavía se mantiene, los hermanos Campbell, Clipton y Víctor Hugo Salgado, el lateral izquierdo titular era el sargento Barahona, y yo jugaba eventualmente, había otro muy buen jugador, el Chino Ortiz, los volantes Marcos Campbell, había un chileno. ¿Qué edad tenía usted ya en ese tiempo? En ese tiempo 16 sobre 17 años. ¿Ya había pasado la secundaria entonces? Ya cuando llegué a la segunda vez estaba 16 sobre 17 años. Ajá. Y había jugado 3 ¿Usted estudió en San Pedro Sula en qué colegio? En las Américas. Ahí me gradué. Porque mire, mi historia honestamente es... ¿Pero usted vivía solo en San Pedro Sula o tenía familia? Vivía con una tía política, que le decíamos tía política. Aquel tiempo no habían comunicaciones. Mi papá me fue a dejar y yo volví a saber de mis padres hasta cuando me regresé en el mes de agosto. Ya había perdido el año en el colegio porque yo siempre me paraba, no puedo decirlo porque ya no existe la moda de París. Sí. Que veía la moda de París. Entonces Jorge Zelaya vino de Lanchito, de Palo Verde, directo a San Pedro Sula, estudió y empezó la actividad deportiva. Se graduó en la secundaria ahí y también jugó en Real España con los grandes tiburones de la época. Y ahí es donde le decía, por ejemplo, yo perdí el último año. Ya habían pasado el tricampeonato ya cuando usted llegó. No, ese año fue campeón en la España. Fue campeón en el 79 con Néstor Matamala. Ah, sí. Sí, había pasado el tricampeón, fue 74, la época de despegue en España, que fue el tricampeonato. El tricampeón, sí. Perdieron el 77 en el Nacional de Tegucigalpa, la final 2-0 contra el Olimpia. Entonces, Jorge, pero también usted entró al periodismo deportivo en esa época. Sí. Por eso le decía, cuando vine a San Pedro, siendo de 11 años, yo fui a vivir a la casa de Octavio Cepeda. Ajá. Y después estuve viviendo también en la casa de Maco Pinto, en paz descansen. Germán Aquiles Canales, que es un gran amigo que se mantiene todavía en San Pedro Sula, extraordinario periodista, me dicen que está enfermo. Ya estaba también el Chamaco Girón, ¿va? Sí, el Chamaco Girón, sí, claro, por supuesto. Y estaba también, de Progreso, que se mantiene Jesús Vélez Vanegas. Vélez Vanegas. El Chamaco viajaba de Progreso a transmitir los partidos a San Pedro Sula. Y Guzmán también ya estaba, Guzmán Carilla. Sí. O sea, que era la época de oro de los periodismos deportivos. Y había un entrevistador que a mí me gustaba mucho, que era un boliviano, Remberto Jordán Roca. Ajá, me acuerdo, Remberto. Entrevistaba en el Portón Azul y Augusto Reyes Cáceres. Sí. Entonces, pero el Portón Azul de San Pedro Sula, ¿no? En el Portón Azul que le llamamos antes. De San Pedro Sula. Y luego vine acá a Tegucigalpa. Y cuando vivió con Cacho Cepeda, ahí vivió varios años, ¿no? Sí, fue el año que yo tenía 11 años. Y Octavio Cepeda, ¿no? Con Octavio Cepeda, la esposa Liliana. A propósito, esta semana que estuve en La Ceiba, ahí vi uno de los parientes de ellos, Héctor, recuerdo que era el hijo que tenían. A veces me comunico con ellos, yo les agradezco muchísimo. Estuve viviendo también después en la casa de Maco Pinto y doña Rosita, que eran los dueños de la gran banda y de la banda Impacto. En los campos bananeros, Jorge, normalmente había mucho liberal. Su papá era nacionalista, ¿no? Sí, mi papá, sí. ¿Y su mamá? No, igual, honestamente, pero uno como joven, mira, ya eran más liberales, han sido más liberales. Los campeños y los campeños. Y en los equipos de fútbol Olimpia, más Olimpia. Yo recuerdo cuando Lin Zelaya vino al Motagua en 1969, ahí comenzó un poco a agarrar seguidores el Motagua, el hecho de que estaba Lin Zelaya. Al paso de los años, bueno, yo fui 17 años dirigente del Olimpia, también aquí, trabajando en Televicentro. Cuando vine fue 1982, en noviembre. Perdí el último año, el 80. O sea que usted no estuvo en el Mundial, no estaba todavía aquí. Cuando el Mundial de 82. No, yo estaba en San Pedro Sula. En San Pedro todavía trabajando allá yo vivía en la casa de Maco Pinto. Maco Pinto, la gran banda. De la gran banda. De la gran banda. ¿Y andaba bailando usted también ahí? No, yo les cargaba los instrumentos. Honestamente, yo cargaba los instrumentos. Cargaba instrumentos y trabajaba trabajaba en el programa que se llamaba Los Estelares del Deporte. Estelares del Deporte, pero también era entrevistador en el Portón Azul también. Era entrevistador, sí, por supuesto. Ya en el programa... ¿Era aguerrido entrevistador en aquel tiempo? Sí, honestamente. Yo... Incisivo. Sí. No, mire...
uno quiere abrirse paso y quiere salir adelante y sin ser irrespetuoso, pero y yo me preparaba siempre. Sí, claro. Pero yo he sido una persona súper disciplinada. Yo lo conociste con un afrito, un afro. Sí, yo usaba afro. Sí, me acuerdo yo, sí. Usaba un afro y las famosas campanas. Eran unos pantalones que cuando uno lo llevaba, pantalones sin bolsa. Pantalones acampanados, que cuando iba a un barrio que vivía al lodo, llegaba al lodado de la casa. Bueno, entonces San Pedro Sula fue su segunda terruño. Sí. ¿Cuántos años vivió en San Pedro Sula? En San Pedro Sula estuve, primero como le digo, de 11 años, me regresé. De ahí regresé de 16 sobre 17 cuando estuve en el Real España. Sí. Después me fui otra vez a mi pueblo, porque es bien complicado uno, y llegué a trabajar en deportes. El doctor Rafael Ruiz Leiva, que su esposa vive todavía en Comayagua, la profesora Lula, fueron generosos conmigo, me dio una nota. Aquel tiempo era gente de... Jorgito, pero a usted algo que la caracteriza, que lo dijo Armando Villanueva la vez pasada, que usted usa bloomer. Y lo aprendió con Cacho Cepeda, lo aprendió con Marco Pinto. Usted. Sí, no, usted. ¿Usa o usó? No, usted. Usted cuando jugaba fútbol. Sí, ¿Usted jugó fútbol también? ¿Usted jugó? Sí, yo jugué con el Vida, sí. Yo sé. ¿Y usted recuerda que generalmente la mayoría de jugadores, y yo le digo porque en 1970, cuando el Olimpia fue a jugar allá a Coyole Central, vimos a Jorge Urquía, Jorge Brancho, La Gómez, Rey Mejía, Tonín Mendoza, Monpac, y usaban bloomer. Ajá. O sea, era como el jersey ese. Sí, es que era más cómodo. Sí. Y uno de varón. No, pero es que aquí se ha creado en el imaginario colectivo que usted sigue usando bloomer. No, honestamente. Y que lo aprendió con Cacho Cepeda. No, pero por respeto a su audiencia no me... Y no le muestro, y realmente no uso bloomer, pero quisiera... Se lo digo porque es que ese es un tema que la gente quiere saber cuando viene a hablar de su vida. No, por supuesto. Porque usted les lo han preguntado en otros programas, lo ha revelado. Varias veces. Y bueno, pero ya... Y yo les contesto. Mire, yo no tengo ningún problema, aunque debería ser un tema... Sí, podemos dejarlo de lado, claro, pero yo lo contesto. Bueno, pero es que como este tipo de programas la gente quiere saber quién es Jorgito en toda su dimensión. No, yo sé. Usted va a decir que oyó el programa tal tema. ¿No? Claro, pero como le digo, yo ahora ya no uso. O sea, ahora uso los boxers. Boxers, sí. El boxer es normal. Sí. Antes, y ahora también salen calzoncillos tipo bloomer también. Sí, pero fíjate que antes... La tela del bloomer. Yo recuerdo cuando los compraba, por ejemplo, que salía y me iba a una tienda y como yo los compraba... Talla M, oye. Me decían... No, M he usado siempre. Sí. Entonces me decían, ¿son para su esposa? No, le digo, son para mí. Entonces me quedan viendo medio raro, porque usted no tiene cara de... Bueno, pero gracias a Dios. Pero bueno, ¿en qué año se viene para Tegucigalpa? 1982. ¿Se llega aquí a Tegucigalpa? Sí, llegué a Tegucigalpa. ¿A dónde llega aquí usted? Al parque. ¿Y por qué se viene aquí? Me vengo porque yo decía... ¿Se viene como ya aventura? Sí, claro, aventura. Me voy de San Pedro, ya aprendí aquí, me voy para Tegu. En San Pedro yo estaba solo cargando los instrumentos de la grabación. Y que a los holanchitos les gusta mucho Tegucigalpa. Aquí hay bastantes holanchitos. No, yo dije, yo tengo que ver a un holanchito y me van a ayudar. Sí, claro. Uno arriesga. Es que la vida es de arriesgarse. Sí. Mire, me vine con 20 lempiras. Sí. Porque me había regalado don Tony Saibe. Mire, Sí. don Tony Saibe me regaló 100 lempiras, pero yo debía 80 lempiras en la pulpería, donde estaba viviendo. En ese tiempo vivía en la casa de Aquiles Canales y entrenaba yo unos cipotes, o sea, unos niños que hoy ya son profesionales de buen nivel, gracias a Dios. Entonces, el único requisito que yo les ponía era, miren, tienen que ser buenos estudiantes, sacar buenas notas. ¿Qué edad llegó aquí a Tegucigalpa? ¿A qué edad? Tenía 19 años, fue en 1982 en ¿Y noviembre. en qué año se casó con la bella, talentosa y genial Zenia? 87, en 30 de enero por lo civil y un día después, el 31, por la iglesia, en nuestro querido Lanchito, porque ambos somos de los Palo Verde. bananeros de Palo Verde, sí, ambos. También, la única diferencia es que el papá de ella era ejecutivo del Standard Fruit Company y mi papá era un trabajador. Un jornalero, que le decíamos. Sí, jornalero, sí. Su papá fue afectado por el Nemagón. Sí, honestamente sí, claro. Sí, por y eso impactó mucho en todas las comunidades. En todas las zonas. Y de hecho, todavía se mantienen algunas demandas. ¿Hay asociaciones de gente que ha luchado? ¿Lo han buscado usted para ese tema? Varias veces. Las asociaciones. Sí, y en lo que he podido yo les he ayudado muchísimo. Porque mucha gente fue afectada por el Nemagón, por los químicos, sí. Desde Carlos Bertulés, como dice Mario Mesapa en una de sus canciones. Claro. Ese Nemagón fue terrible para los campeños. Yo hace poco atendí unas comisiones que vienen aquí a buscar un arreglo con la estándar. Todavía andan negociando porque
Muchos abogados se hicieron millonarios con los Sí, campeños. que le llevaron los casos de ellos, algunos lograron conseguir Sí. ciertos... Pero los abogados quedaban con el 30, 40%. Inclusive abogados que están en la Corte Suprema algunos y otros están en el gobierno actualmente. Sí, bueno, uno de los que llevó, honestamente, que yo conocí fue el abogado Puerto también. Milton Jiménez Puerto. Milton Jiménez, Tiene que mucho también, dinero. sí. De ahí se financió la primera campaña de Mel, del sí, Megagón. Bueno, pero lo que quería decirles es que si lo han buscado, porque como usted es diputado de la Sí, zona y que conoce la problemática, claro, la misma gente de los campos, es que yo soy sí, parte, porque yo ese también, tema todavía está pendiente que se aclare. está ¿va? está vigente todavía. Ahora, cuando usted conoce a Senia, ya la había conocido Cipota ya, ¿va? Sí, con Senia, digo, somos... Era novio de San Pedro por teléfono, por cartita, ¿cómo era la cosa? Era por carta más, pero es que el tiempo no había... carta, sí. Pero mire, a mí me gustó siempre, Senia. Y las diferencias es que ella vivía en una zona de privilegio, en la, Sí. en el estándar, y yo vivía En la zona de la compañía vivía en la ella. compañía. Y yo vivía en Usted la vivía en el zona- Barracón. En Barracón, donde no teníamos ni energía, pues. Sí, claro. Entonces, pero le eché el ojo y le eché el ojo. Sí. Entonces, lo que pasa es que mi suegro, y él tenía razón. No Pero usted quería- iba todos los años a Lanchito. ¿Ah? Iba todos los años a Lanchita. Sí, mire, pequeño, le hablo de eso. De- Cuando era yo mascota tenía 9 años, ella tenía 9. Cuando fue reina del equipo y fue reina del carnaval de Coyoles, Senia tenía unos 15, 16 años. Es a mi misma edad. Porque ¿A somos los de qué la misma años edad. fue su novia ella? Empezó a ser su novia. Novia ya, cuando estábamos en San Pedro Sula. Le di, como dicen, sus piquitos, pero medio escondidos. Sí. Cuando estábamos, ella estudiaba en el Guillermo. ¿Ahí está en San Pedro Guillermo, también? No, en Olanchito. Ah, en Olanchito. Y yo estudiaba en el Instituto Mejía. Ah, el Guillermo era privado. El Mejía Colindres. No, Instituto Francisco Javier Mejía. Francisco Javier Mejía. El Guillermo era privado y el Mejía era más público, como decir el central. Pues, Siempre aquí. estuvo una grada arriba que usted, doña No, Senia. sí, siempre. Entonces, Todavía. por eso es que mi suegro cuando le dimos a mi suegro que nos íbamos a casar, fue brinco. Claro. Digo, aquí va mal mi hija. Aquí va mal mi hija, pero no, gracias a Dios. Y mire cómo es la vida. Mi suegro los últimos 10 años de su vida lo vivieron con nosotros. Sí. Y murieron viviendo con nosotros. O sea, murieron mi papá, mi mamá, mi suegro y mi suegra murieron viviendo con Sí, nosotros. qué bien. Gracias a Dios. Conozco a su esposa, una gran dama, y usted la valora mucho, la exhibe como es un hombre de los pocos que exhibe a su esposa con alegría. No, Senia le digo, y mire, ella es una gran muchacha, una gran señora. Senia a mí me ayuda mucho. Conocí a sus hijos, usted me los presentó y cuando los veo me saludan con gran respeto. ¿Sus hijos ya se graduaron todos? Todos, sí, todos. ¿En qué profesiones? Son licenciados en Economía, otro en Relaciones Internacionales, mi hija en Derecho Penal y el pequeño, es decir, el mayor ingeniero, le faltan unas clases para ingeniería y civil. Y ¿Andan bien, todos, va? sí, gracias a Dios. Bueno, y, entonces, y han trabajado, bueno, de hecho, en Banco Centroamericano. eso es el ejemplo de una pareja estable, normal, que las pocas que hay en Honduras, ¿va? Porque, bueno, hay bastantes, pero una pareja normal que lucha en la vida, que enfrenta los problemas, que trabaja, Y que tiene 4 hijos, es una gran 4 familia fuerte y los logra sacar adelante y ellos se 4 sienten hijos, 6 nietos sobre 7 ya. como orgullosos de sus padres, me imagino yo. Claro. Sí, porque yo siempre lo veo, a usted lo valora mucho, sus hijos. Yo cuando me los encuentro platico con ellos. Qué bien, Juanito. Entonces, de ahí viene el trabajo con Diógenes. Sí, con Diógenes Cruz, el comandante. como El decíamos, comandante. Diógenes fue en noviembre del 82 cuando yo vine. Primero yo le jalaba los cables a Roy Arthur. Roy Arthur Laylor. A Laylor, sí, que se mantiene todavía Sí, vigente. En paz descanse, Adolfo Hernández. Adolfo Hernández. Eran los estelares. Después Mario Mariño Pineda, me acuerdo, era un gran entrevistador, Marito. Competía con Tinoco usted ahí en el programa con nosotros. No, con Tinoco fuimos, sí, correcto, pero Pero- fuimos compañeros después en Radio América. Sí, porque Tinoco era... Pepe González y Tinoco eran los que estaban en la América. Pepe González. Pero mire, hubo un día en que no llegó, ahí después Marco Tulio Garay, en paz descanse. Marco Tulio Garay Castellano, sí. Sí, Marco Tulio Garay Castellano, cuando Marco Tulio Garay entrevistaba, un domingo no llegó, era el partido platense con Curazao. Entonces dije, bueno, ¿y quién está ahí? ¿Quién está ahí? Entonces, no, Diógenes, solo está el muchacho aquel, le dijo Deno en Galicia, me acuerdo. Sí. Está, tío, porque Deno era parador, le dice, Diógenes, Solo está Jorge. solo está el muchacho aquel, le dice, que vino de la costa norte.
pues que hable él, porque un antes de pues que hable él. No, entonces, claro, a mí me dieron chance y este es el mío. Agarró los cables y tiró los cables y agarró el micrófono. Y uno andaba jalando y se agarró el micrófono y claro, nunca más lo soltó. No, entonces dice, recuerdo Servando, que era hermano de Dios. Servando Cruz. Servando Cruz está abriendo la transmisión. Vamos al portón azul, adelante, la cadena de la simpatía. Entonces, claro. Adelante nuevo. Primer lugar en sintonía, que nunca me olvido. Entonces, no, óigame, pero ese cipote no es malo, dijeron ellos, no es malo. Entonces ya me pusieron con Marco Tulio Garay a hablar. Pero usted ya tenía experiencia en San Pedro. Ya venía yo de San Pedro. Pero no conocían ellos su trayectoria. No, porque el enlace siempre con San Pedro Sula era bien limitado. Sí. Bien limitado. Sí. Entonces, cuando hacían esos enlaces, los que más hablaban era Octavio Cepeda y Maco Pinto, porque eran la figura. Entonces ellos, si uno saliera a nivel nacional... Ni el chamaco hablaba. Ni el chamaco Girón, que igual me recuerda en paz descanse, también Tomás Arturo Chimedina. Claro. Le pregunto esto porque también la gente de su generación quiere escuchar esas historias. Claro. Historias que están ahí, va. Bueno, entonces con Diógenes trabajó, estuvo 82, ¿hasta cuándo trabajó? El 82 estuve hasta el 86. Y fíjate que tuve la fortuna que el 83, 82 llegué en noviembre. Ya en 83, en mayo, me gané un premio como el mejor entrevistador. Gané 83, 84, 85 y el mismo 86. Y el primer premio que me gané vino mi mamá, porque salió en el periódico. Jorge Delaya dice, mejor entrevistador deportivo. Mi mamá creía que nos daban visto. Gran premio. No, sí, entonces dijo mi mamá, aquí voy. Y de los don Pepe que la invitaba a comer, va. Era don Pepe Barroso. Entonces viene mi mamá y me dice mi mami, no, hijo, aquí vengo. Sí. Le digo, no, mami, gracias. Le digo, no, me dice que me di cuenta que te ganaste un bueno, premio. No, pero ella quería que... Sí, creía que ella había... Dame la mitad para la comandante. Tuve que pedir un préstamo a un Valladares. ¿Ustedes fueran amigos de Diógenes, usted? Sí, pero fíjete que yo tuve... Roses. Yo lo respeté, sí, Roses, yo lo respeté mucho. Pero usted sabe por qué Diógenes le puso Yesenia a Salvador Narrala. Narrala, en el estadio, en los partidos. ¿Por qué era? ¿Tuvieron diferencias con...? Sí, con Salvador. Él tenía diferencias con Narrala. Viene Yesenia, sí, siempre decía... Viene Yesenia, saludos a Yesenia. Cuando entraba el ingeniero al estadio, siempre en los partidos. Es que Diógenes era el todopoderoso. Era una de las personalidades del siglo XX claro, más relevantes en el deporte. En deporte ser una figura. Sí, creo que cuando alguien habla de cronistas deportivos, el mejor cronista deportivo de Honduras, de la historia de Honduras. Viene Diógenes Cruz. Va a ser difícil que lo sustituyan a Diógenes. Sí, es bien difícil. Con todo el respeto que puedan merecer los actuales. Sí. Pero es que Diógenes tenía un liderazgo y era una... Sí. Y en tiempos que no había tanta tecnología. Sí, ese es otro detalle. Fíjate que la gente iba con su radio al estadio. Sí. Y entonces Diógenes sabía, la N decía, arriba, en deportes. Y se escuchaba que el gran eco. Y ahí entró Escopeta Vallejo en la competencia. Vallejo en Radio América. En Radio América con el reciente fallecido... Henry Marvin Cabrera. Correcto. Siempre sobre la jugada. Siempre sobre la jugada. Y Marvin imitaba mucho a Bermúdez, el mexicano. El perro Bermúdez. El perro Bermúdez. Sí. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en misa en Roma, en el Mundial del 90, yo fui a 2 mundiales, del 90 y 1994. Entonces, en misa, en Roma, con el Papa Juan Pablo II, después de que le pegaron un tiro, pasaron un buen tiempo y era la segunda misa que él oficiaba. Estaban los mexicanos adelante, nosotros estábamos en la 4ª fila, los mexicanos estaban en la 3ª fila. Estaba el perro Bermúdez, había otro que ahorita se me escapa. Entonces dijo, cuando nos escuchó hablar en español, escuchó la voz de Dago Luján, que se mantiene todavía en HRN. Entonces le dice, ¿y ustedes son de Honduras? Entonces, sí, el perro, porque el perro Bermúdez tenía un vocerrón, se llamaba, ¿cómo se llama el perro? Enrique Bermúdez. Entonces, ¿ustedes son de Honduras? Sí, nosotros somos de Honduras. Y no han visto esa peste de Diógenes Cruz, dijo. Y entonces Diógenes estaba ahí sentado. Entonces, dice, él Bermúdez, en el 81, había tenido problemas aquí con el hexagonal, entonces te recuerdas, ahí clasificó Honduras y supuestamente Diógenes le echó la afición al perro. Y no han visto esa peste de Diógenes Cruz.
Entonces, claro, nadie le dijo nada y nos quedamos callados. Entonces me dice Diógenes, negrito, me dice, ese hombre nos va a macanear aquí. No, le digo, ¿lo va a macanear a usted? Ahí es donde le digo, porque yo no había hecho nada, yo no le había hecho nada al hombre. Entonces, pero fue una... Y Diógenes se fue antes de que terminara la misa. Ah, ¿de veras? Sí, salió. Y entonces él buscando... Había otro que a mí se me escapa ahorita, un narrador famosísimo mexicano. Estaba también don Octavio, ese era un argentino, muy bueno. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con toda esa gente, aun cuando transmitíamos el 90 unidos. Sí. El 90 y el 94. Y después Diógenes incursionó en política en el Partido Liberal, ¿va? Después Diógenes fue diputado primero al Congreso. Al Congreso. Sí. Recuerdo que era 7º diputado, salió por el Partido Liberal en Condascona. Condascona, sí. Condascona. Era cuando era Polistados todavía, ¿va? Era polistado, no aparecía la foto Sí. del candidato. Y después fue al Parlamento Centroamericano, Claro, también sí. un periodo. Diógenes. Pasó Diógenes, entonces después Jorge llega a la televisión como periodista ya de noticias generales. Sí, pero fíjese que yo en HRN estuve del 82 al 86. Ahí me llevó el licenciado Juan Arevalo, Rodrigo, a Radio América, a trabajar a deportes. Pues yo llegué... Pero ya en prensa general. En prensa general, por eso le digo, comencé en Radio América Sí. de entrevistador. Yo cubría las fuentes sindicales, que en ese tiempo habían Sí. dirigentes sindicales, Andrés Víctor Artiles. por ejemplo. Estaba en la misma edad de Renato usted, ¿va? Sí, con Renato somos contemporáneos. Sí, Renato me lleva 2 años más. 2 años, sí. Estaba también... Renato llegó bien, Guerrero. bien humildito, llegó a la CNTC a hacer la primera entrevista. Renato cubrió fuentes Sí. y cubrimos porque ahí cuando uno comenzaba Sí. nos mandaban a cubrir y policiales. Policiales. Los policiales era la morgue, estar Sí. esperando. Sí. Y cuando aparecía un muerto, o sea, un muerto era una noticia a veces de última hora. Hoy realmente no sé, pero en aquel tiempo sí. A partir de ahí, digamos, usted se dejó el de la prensa deportiva. Fíjate que combiné un buen tiempo. Combinó. Estaba con deportes, por ejemplo, iba a las transmisiones de los Pero partidos. en HRN también trabajó en la prensa Cuando don Manuel me habla estando en la América. Ajá. Yo estuve en la América de 1986 al 99, tuve 13 años. 13 años, bastante, va. Sí, tuve 13 años, yo en Radio América tuve bastante. Y después don Manuel me llama para ir a trabajar a la N. En ese tiempo no se quitaban gente. Es que los semilleros de los grandes entrevistadores siempre fueron la prensa deportiva. ¿Va? De ahí Claro, salía claro, todo. Ahí claro. salió Alfredo Villatoro. Sí. Bueno, Ahí salió Juan Raúl Barahona, Valladares. Raúl Valladares, el mismo Renato, Sí, Renato, sí. Vallejo, que estuvo después Sí. dirigiendo el Minuto El bastante Minuto, sí, tiempo. sí. La mayoría de los cronistas deportivos era, como dicen, el comienzo Sí. para entrar a Noticias Generales. Noticias Generales. De ahí usted estuvo, de ahí entonces, ¿cuándo pasa ya a la prensa, a la televisión? A la televisión, estando abierto. en HRN, a mí me llevan de subdirector de prensa a HRN. Ajá. Y entonces, por lo que llegué a ganar, dijeron que estaba subutilizado. Sí. Entonces, mire, yo gracias a Dios, y se lo digo con toda modestia, pero siempre tuve buenos salarios, siempre siempre va. hice, gracias a Dios, buenos arreglos. Tiene una gran casota allá por Santa Rosa. Esa ¿va? siempre la mantengo, sí. Ahí vive una sobrina mía que es como mi hermana, la quiero Me acuerdo mucho. una mansionota Sí, que... bueno, de esa mansión, así se lo digo, el licenciado Juan Arevalo me ayudó, bastante. En aquel tiempo costaban 11 lempiras la bolsa de cemento. Sí. Y me regaló como 500 bolsas de cemento y me dieron a mí... Se lleva muy bien entonces con un arreglo. Sí, claro, yo siempre. Bueno, usted casi todos son amigos, Sí, todos los no, yo no tengo ningún problema. Y recuerdo que el paso mío ahí fue por un incidente que tuve con Eduardo y con el finado David Romero, Ah, ya. que me criticaron porque yo iba de secretario. Yo fui 4 años secretario general del Colegio de Periodistas. Entonces ellos criticaron en un programa que tenían interpretando las noticias. Interpretando la noticia, sí. Que por qué yo iba de secretario si yo no era del Álvaro Contreras. Entonces, bueno, pregúntenle a don Adán Elviri, así le dije, pregúntenle a Adán, pregúntenle a don René Cepeda, pregúntenle lo que me dieron la propuesta, pues, Sí. es cierto. Entonces y entró a la cabina el doctor Miguel Antonio Fernández, que ahora mira el paso de los años cómo es la vida, hay una Sí. relación familiar Sí. de ellos con nosotros, y él dijo, paran este tema aquí, y empezó, y yo estuve 2 meses que me pagaba él sin trabajar yo. Sí. Entonces me decía, no, mire, usted no, le digo, mire, mientras no se arregle el problema con estos 2 compañeros, yo no sigo. Eso fue en América. ¿va? Eso fue en América. Pero ya cuando entra, digamos, al noticiero matutino, usted lo arranca, ¿va? Sí, no, de ahí claro, yo lo arranqué, me lleva don Manuel a HRN.
gracias a Dios, los Villedas a mí me han tratado en forma espectacular, con toda sinceridad. Y él habla con el señor Ferrari, porque me dijo, mira, aquí te pago, porque yo estuve ahí como unos 3, 4 meses, más o menos, en matutino, yo dirigía los fines de semana, pero no lograba penetrar como él realmente quería. Entonces me dice, mira, mi cuñado, que era el señor Ferrari, va a abrir un noticiero en la mañana. Entonces me dice, vos lo vas a dirigir y yo te voy a llevar donde él. Entonces solo abrieron una puerta y ya estaba el señor Ferrari sentado. Y, ajá, ¿cómo está? Sí, ya mucho, ya lo saludé. Entonces, mira, platicar con él, me dice, ya que en HRN ya no vamos a... Televisión, embargo, bonita sí, televisión. Y yo obviamente le dije al señor Ferrari, mira, yo nunca he hecho televisión. Entonces me dijo, mira, Rodrigo nunca había hecho, Jofo nunca había hecho. Entonces ya me presentó algunos de los que me dice, aquí ibas a ir a México. Sí. A capacitarse allá a Televisa. Televisa, correcto, Televisa. Se capacitó y estuvo ahí incursionó en televisión. Arranqué el 20 de marzo del 2000, si mal no recuerdo ahorita. Ahí salimos al aire y tuve 14 años. 14 años, sí. Ese programa se pasaba en Canal 3, Canal 5 y Canal 7. Por eso mucha gente me recuerda cuando voy en la campaña política. Ahí lo mirábamos, ahí lo mirábamos. No, pues sí que ahí fue la vida. Ahora bien, ahí la televisión, los deportes, futbolista, campeño, se casó con Zenia, tuvo sus hijos. ¿Cómo entra el gusano político a Jorge Zelaya? Ahí es el abogado Ramos Soto. Yo sinceramente nunca me imaginé, se lo digo porque hay gente que me dice, decir que cuando estabas pequeño había soñado con ser presidente de la República, ¿qué había estar soñando? Y uno viviendo en esos campos bananeros, sí, con ir a Coyoles, que es el campo principal, era una gran hazaña, no digamos ir a Olanchito o ir a Ceiba, pero fíjate que estaba en la universidad yo estudiando periodismo y llevábamos unas clases de derecho. Entonces, en un momento me habló... Introducción al estudio de Derecho. Y Derecho Constitucional. Nosotros llamamos Derecho Agrario, todas esas clases. Entonces, él me vio y me dice, cuando me hablaron, Jorge, ya nos vamos a ir. Que me dice, Villatoro, Alfredo del Finado. Entonces me dice, Jorge, pero no sos vos el de HRN. Me dice, Jorge Zelaya de Deportes. Sí, yo soy. Él era rector de la universidad. Y es que Osvaldo Ramos Soto también fue narrador deportivo. Sí, claro, y aquí fue cronista deportivo también. Cronista deportivo, sí. Entonces me jaló así y me llevó a la rectoría. Entonces me dijo, ¿sabes? Me dice que vos sos pariente mío y empieza así como es Osvaldo. Entonces, yo lo había criticado porque él era presidente de la universidad, del equipo de fútbol que estaba en la liga. Y como yo era cronista deportivo, y como él en un momento dijo, no se sabía si era de Ceiba, si era de Progreso, si era de allá. Entonces, sí, era Lanchito, sí. Así que lo que menos sea es de Lanchito. Y de todas maneras le digo... el papá de pareja que trabajó con Lanchito. Sí, él fue ejecutivo del Estándar. El Estándar, sí. El Standard Free Company. Entonces, así fue, me dijo, mira, yo voy a hacer, y ahí le estoy hablando yo, en 1990, ya en el gobierno del presidente Callejas, me dice, mira, yo voy a ser presidente del Congreso, nunca se me olvide, presidente del Congreso me dice, cuando yo sea presidente, búscame. Me dice, no me quieren cumplir, porque después al final no fue él, sino que fue Fituirías, el licenciado Fituirías. Entonces, me llevó a la casa de él a desayunar. Me presentó a doña Jenny, me presentó con los hijos, y fíjate que a partir de esa fecha yo jamás me separé del abogado. Jamás me separé del abogado Ramos. Fue diputado suplente 2 periodos. 2 periodos con él y un periodo antes, cuando él fue candidato el 93, yo fui también suplente de don Dagoberto Gode, que era un empresario. Ajá. Ahí fue estábamos, recuerdo, en la posición 6, íbamos de diputado, aquí encabezaba el gordito Castellano. Sí, sí. Después, bueno, usted siguió después en la política y en su trabajo también periodístico. Sí, lo combinaba. En BTV, ¿va? BTV es la última etapa, porque después de Televicentro... TV Azteca parece, ¿va? Estuve en TV Azteca, estuve 2 años. 2 años, sí. Y de TV Azteca me pasé a BTV, porque me hablaron también ahí de BTV, y fue el mejor contrato, honestamente, que logré hacer. Sí, va. Y yo ganaba en dólares, pues, ahorita, cuando me retiré. Y el trato que me dieron. Ahí me llevó usted a entrevistarme. Sí, varias veces. Sí, fuimos varias veces. Sí. Y fíjate que los dueños viven en Miami. Sí. Y yo fui 2, 3 veces a hablar con ellos.
sigo siendo el presidente de la fundación de ellos. Sí, lo siguen apreciando mucho a usted. Ellos. Gracias a Dios, sí. Yo se dio a querer ahí. Gracias a Dios yo procuro tener una excelente relación con ellos, con la gente de ahí creo que lo relevó Egma Calderón, que es una gran periodista. Egma Calderón, una colega muy talentosa. Muy capaz. Muy capaz, sí. Sí. Bueno, ahora bien, de ahí estuvo usted como candidato a alcalde. Sí, yo fui precandidato el 2012. ¿Lo quería Juan Orlando a usted como candidato? No querían. ¿Cómo es quererlo fue candidato a alcalde? Porque yo trabajaba. Ajá. Así se lo digo, mire, yo... O sea, usted se dio la candidatura a la alcaldía y creó su movimiento. Claro, yo trabajé y a mí me decían, mire, es que el candidato no quiere que... ¿Y por qué quería ser alcalde usted? Porque se pueden hacer muchas cosas en la capital. Ahora yo llevo a Belinda Pavón como candidata a alcalde, pero en aquel momento yo sentía que podía darle a la capital, el haber venido acá, Tegucigalpa me ha dado todo. Sí. Mi esposa es de Olanchito, pero estamos viviendo acá, vivimos desde 1987. Pues. Sí. Entonces, es que Juan Orlando tenía una característica que Juan Orlando, una cosa era la amistad y otra cosa era la política. Sí, si usted producía políticamente mejor que otro de sus amigos, lo ponía a usted. Lo ponía así. O lo llamaba. Yo creo que él lo llamó a usted al final, va. Sí, pero mire, el problema es que de lo que iba a llevar también. Mi carácter. De lo que iba Ricardo también a usted. ¿Ah? Ricardo le ofreció candidatura a la alcaldía. Sí, con Ricardo me ofrecía a mí ser vicealcalde, incluso, porque era Tito el que llevaba a Ricardo en ese momento. Sí. Y a mí me hablaron, pero... Siempre esa sombra de Tito la ha tenido usted. Sí, fíjate que sí, no, pero bueno. Y fíjate que... ¿Y lo derrotó Tito a usted una vez? Mire, yo no perdí bien, honestamente se lo digo. Sí, pero hay gente, por eso es que le digo, yo voy a ganar las elecciones, sinceramente, contra Tito, todos los Tito lo derrotó en la alcaldía, la interna. Sí, pero yo impugné 875 urnas de 1000 urnas. De sus urnas. 875. ¿Y nunca le dieron respuesta? No, claro. Y pues, no, ¿y sabe qué ocurre? Y don Carlos Romero, que estaba que era de... Arturo Corrales. No, Carlos Romero se llama. Todavía vive él. Pero el gran alero Arturo Corrales. ¿Quién? Es de muchacho Romero. Sí, no, yo sé, por eso le digo, pero mire, a mí me dijeron... Él no le dio respuesta, ¿no? No, es que él me dijo, y lo manifesté y varias veces. Por eso yo les digo, miren, ahora... Entonces Tito le dijo fraude a usted. Honestamente sí. Ah. Sí, no, mire... Pero Tito no es fraudulento, no, sí. por eso, aquí es donde quiero llegar. Mire, Tito es una muy buena persona. Honestamente, él es una muy buena persona. Pero a veces la gente que lo rodea, ese es un problema. Y si uno les permite que hagan esas cosas, yo les he dicho, y saben, por ejemplo, ahorita... ¿Su equipo? Me está viendo, sí. A mí no me van a hacer fraude como me hicieron esa vez para las elecciones internas. ¿Sabe qué me dijo ese Carlos Romero? En la oficina de él. Y lo estoy diciendo tajante y claramente, y sé que nos está viendo. Me dice, mire, en la oficina, su candidato no quiere que usted sea el alcalde, que sea el candidato a alcalde. Si yo fuera usted, así le estoy diciendo. Juan Orlando no quería que usted fuera el alcalde. Me dijo él, Carlos Romero. Me dice, si yo fuese usted lo que está haciendo aquí y está provocando, me dice, es una situación bien embarazosa. Si las urnas las abren, que esté impugnado. Y fue la elección reñida entre Juan Orlando con Ricardo. Claro, Ricardo, y acuérdese que ese primero también participó Miguel Pastor. Que se peleó el voto por voto y todas esas cosas. Claro, ahí fue. Pero usted había ganado en se lo digo con toda sinceridad. Aunque Tito ya tenía aquel carisma de papi a la orden que se hizo como regidor. Sí, pero uno gana con votos. Con votos. Le digo. Y si usted trabaja a la gente, si usted tiene el contacto con la gente, si usted... Pero Ricardo era muy fuerte aquí en Tegucigalpa, pero no es lo mismo Ricardo con Tito en ese tiempo, en términos de... Honestamente, bueno, ¿y cómo ganó Tito y perdió Ricardo? Esos son los famosos arreglos políticos que se hacen y que mucha gente... Porque su candidato Juan Orlando no quería que usted fuera alcalde. Claro, sí, mire, si el arreglo... Extraña la política, va. Mire, ¿sabe quién era el candidato en San Pedro Sula? Y así se lo digo. Aquí en Tegucigalpa, el candidato del presidente Hernández en ese momento era yo. Sí. Y el candidato del licenciado Álvarez Ricardo era Tito. Y el candidato de Miguel Pastor era Mario Tomás Barahona. Barahona, sí. Era lo que teníamos opciones, porque participaron otros. Recuerdo que estaban Duray peleando. Sí, bueno, usted viene de un partido grande, ha sido candidato en un partido grande. Bueno, pero en San Pedro Sula, y los más fuertes en San Pedro era el doctor Yar, que era el candidato, y Calidonio. Calidonio era el candidato de, ¿cómo se llama? Calidonio era el candidato de Juan Orlando, y el doctor Yar era el candidato de Ricardo. Entonces hicieron casi como un cruce. Un cruce. Y los que ganamos, mire, le doy una... Yo tenía en mi casa una caja
Sí, y aquí anda Jari, una caja donde tenía las impugnaciones, las actas que nos habían dado. Por ejemplo, en una aldea, y aquí yo le he dicho a doña Belinda, hay que estar chiva, hay que estar en una aldea donde nos hicieron fraude, por ejemplo, de todas le pongo, yo ganaba 57 a 32. Entonces, ese 57, el 5 me lo hicieron un 2. Entonces, en vez de sacar 57 votos, saqué 27. Y el 32, a Tito se le hicieron, el 3 le hicieron un 8 y le pusieron un 2. 820. 282. Entonces me ganaba al final 282 contra 27. Y eso me lo hicieron. Y eso ocurre en muchos diputados, alcaldes bueno, y todo pero eso. Hoy es diferente. Sí. Porque, mire, hoy si quieren y porque... ¿Usted cree en ese TREP y esas cosas? Tal vez no al 100%. Biometría. Pero, claro, no, pero ahora mire, lo que pasa ahora, Marvin, es que, mire, si hace fraude una persona y le compran, va presa. Y va a haber una campaña en donde también aquí los organismos internacionales... Pero es que siempre han dicho que va presa. ¿Ah? Siempre han llevado gente a los tribunales. Pero antes no era un delito. Hoy sí es un delito. No. Bueno, si ustedes recuerdan, en la elección pasada tuvieron 3 personas presas. Pues. Sí, en los tribunales, pero no. Bueno, pero la otra cosa, financiamiento de las campañas. Aquí se habla que hay los tiburones ofrecen pistas a los candidatos. ¿Usted recibió ofertas de dinero del crimen organizado, de dinero raro alguna vez siendo candidato a diputado o ahora que es candidato a presidente? A diputado no. Pero para alcalde sí. Bueno, mire, para alcalde yo recuerdo y te lo dije, un asesor... Porque hay también ofertas de dinero de empresarios, pero que quieren tener control para que para que me den los permisos después en la alcaldía. Mire, más bien me ocurrió ahorita para la campaña presidencial, sí. Ser sincero, me dijeron, miren, hay $162,000. Ajá. Y se lo juro. ¿Y en dólares? ¿No eran lempiras? No, dólares, $162,000. Está dolarizada entonces la corrupción. Y oiga cómo es, o sea, y es poco. Porque me dice, ya pasó... Y el billete de a 20, le dijeron. No, entonces, y es poco, me dice, porque ya pasó otra persona y tuvimos que darle. Entonces, ni siquiera contesté el mensaje, ni nada. Y en el puerto de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, pero ese caso, el de Atlántida, le estoy hablando hace más o menos año 8 meses, año 9 meses. Porque yo tengo que andar trabajando hace más de 2 años. Entonces querían... ¿Usted cree...? Coordinarme el departamento de Atlántida. Y me dicen, y nosotros nos encargamos de Atlántida, de Colón, de Lloro, y le ponemos todo y los millones. Ok, pero en Atlántida yo tengo una excelente coordinadora y que va a ganar ahí, que es la abogada Jessica Gutiérrez con su equipo. Entonces, ella sabe que lo platicamos. Es una persona que estaba vinculada a eso. Pero quiero que abordemos este tema. ¿Hay dinero sucio en las campañas? Sí hay, claro que sí hay, sí hay, pero agarra el que quiere estar metido en una cosa irregular. Si uno no, mire, Marvin. ¿Usted cree que esta campaña política, el narcotráfico va a estar presente? Claro. Crimen organizado y grupos económicos. Por supuesto que sí, por supuesto, es inevitable. Y mire, cuando hablan de gastar 504 millones de lempiras, podemos gastar un precandidato presidencial. ¿Y dónde va a recuperar ese dinero? 1, 2, si usted gana, mire, es que es ridículo. 100 que gaste un candidato, 100 millones que gaste un candidato, ¿dónde lo va a recuperar? ¿Usted legisló para la unidad de política limpia? Claro, sí. ¿Cree que esa unidad de política limpia va a controlar los pistos? No los va a poder controlar. ¿Por qué no? Porque no hay las herramientas. Mire, se los aprobamos ahorita por último. Por último, le reducimos incluso la cantidad de dinero para el presupuesto que ellos estaban solicitando. Y otro detalle también es que mientras esas cantidades, lo que le decía, un diputado, por ejemplo, puede manejar, dependiendo del departamento, la carga electoral, pero póngale que el de Francisco Morazán, que gaste 8 millones, ¿cómo lo va a recuperar en el salario? Sí. Esos 8 millones. Sí. Imposible. Hay diputados que han gastado hasta 20 millones. Bueno, entonces va a ir a favorecer a grupos de poder. Claro. Entonces usted cree que el dinero sucio podría ser también que defina un presidente, o usted cree que todavía el voto conseguido, limpio, como usted lo consigue, todavía puede derrotar al dinero del crimen organizado? Yo soy una persona por naturaleza optimista, que siempre tengo una actitud positiva, y esto no va a ser un milagro. Es decir, los milagros no es que no existan, pero el triunfo que yo voy a obtener en el proceso interno va a ser
producto de, primero, ni las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios, pero va a ser por el trabajo que hemos desarrollado. Mira, Marvin, ningún precandidato de ningún partido, ha hecho el recorrido que yo hice. Si yo comencé a trabajar desde mayo del 2022, por mi precandidatura. Vamos ahora a hablar con Jorgito de este tema de la candidatura presidencial, porque ahorita ya vamos al cierre, ya se presentó sus planillas, todos los candidatos. Sí. Jorge han dado con el run, el suyo, ¿va? El run, sí, el run, Renovación y Unidad Nacionalista. Sí. ¿Por qué renovación? Hay que renovar el partido. El partido necesita, mire, cuando nosotros nos lanzan unos epítetos sobre corrupción, narcotráfico, no es el partido. Son algunas personas y yo se las he dicho personalmente a ellos, se las he dicho. Pero también los partidos como tal no delinquen, son las personas. ¿Predica con el ejemplo de esa renovación? Claro. ¿Usted con sus planillas? No, por supuesto, mírelas. Nosotros no llevamos en repetición ningún candidato. ¿Quién es su primer candidato a diputado por Francisco Morazán? Por Francisco Morazán es el abogado José Luis Valladares, expresidente del Colegio de Abogados. Claro. Sí. Exsecretario general del Ministerio de la Presidencia y un buen muchacho. Bueno, él va encabezando. ¿En aquí. Cortés quién es su primer diputado? En Cortés, Connie Ortiz. Otra abogada también. Abogada, no, sí, muy poco conocida. Claro, bueno, pero... Sí, pero cachureca de claro. Que no le hayan dado oportunidad a otros. Claro, no le han dado. Sí. En mi candidata a alcalde aquí en Tegucigalpa, Belinda Pavón. Ajá. De experiencia, de base, luchadora desde muchos años, pero nadie la ha mencionado y nunca había tenido oportunidad. Sí. ¿Aquí en el Paraíso hay gente buena? Claro, en el Paraíso también. Gente nueva. Un transportista. En Ceiba va la abogada Jessica Gutiérrez. En Colón, el director del Instituto Froilán Turcio. Emblemático colegio. Orlin, claro, el licenciado Orlin. De ahí en Olancho, tierra de poder. Angelito Suazo, don Ángel Suazo. Buen hombre. Claro, gente honesta, que fue alcalde en 1990, ajá, del 90 al 94, sí, pero nadie lo está señalando en nada. Sí, claro, entonces y allá por las tierras de la Santa Bárbara Occidente. Todo tenemos en Santa Bárbara el abogado Mario. Y tenemos vamos en San Pedro Sula, nuestro candidato a alcalde es un Luis Rodríguez, un muchacho de 30 años. 30 años, ajá, joven, empresario. Entonces, hay que renovar el partido. Renovación y unidad. Renovación y unidad, hay que unir el partido. Si gana Jorge, tienen que unirse los demás a Jorge. Claro, y yo lo voy a buscar. Al partido sería estructurar el partido. Por eso yo lo voy a ir a buscar. Sí. Mire, lo que pasa es que la gente se resiste a veces a admitir y aceptar. A mí hay gente que me dice, y buenos amigos, licenciado Rodrigo, por ejemplo, me decía la semana pasada, Jorgito, no ganás con tu Partido Nacional, pero es que no es el partido, es el que está señalado, son algunas personas que han dirigido el partido. Claro. Así le digo. Entonces, pero usted está consciente que la fuerza del partido, además de ustedes, los buenos líderes, está en la estructura de la base, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, Marvin, pero si somos 1.300.000, los que votamos con todos los problemas que hubo, y el fuera-jo, que fue bastante fuerte y que lo utilizó la oposición, pero hoy se lo aseguro, en las encuestas lo dicen, e independientemente del sentido común también, 8 de 10 personas que votaron por doña Xiomara están arrepentidos de haberlo hecho. Entonces van a buscar otra precandidatura. ¿Cree usted que el Partido Nacional, una vez unido, como usted, volviendo a la unidad, va a poder recoger esos 1.300.000 votos? Sí, más bien vamos. ¿Tiene capacidad? Sí, claro. ¿Va a poder conseguir voto independiente Jorge Zelaya? Sí. Bueno, si usted fuera, porque el Partido Nacional tiene la desventaja que tiene poco voto independiente, tiene más voto duro. Claro, pero eso igual, y se lo digo con respeto, yo se lo dije personalmente a la abogada Ana García. Ajá. Le digo, mire, abogada, si el partido pensara en ganar, deberían de apoyarme a mí. Sí. Y así te lo dije, se lo dije a ella. A veces nosotros me invitan a foros, a veces a mí. Y me dicen, ¿quién va a ganar las elecciones del Partido Nacional? Tito Jura, le digo yo. Y Ana, entonces va a estar Jorgito, le digo. Así le digo, porque así lo vemos todos. Así lo ve la gente. Pero usted me manda un mensajito siempre, yo voy a ganar las elecciones. Yo voy a ganar. Por la gracia de Dios, yo voy a ganar las elecciones. Pero Dios, claro, por eso le digo, ¿por qué ni las hojas de los árboles se mueven sin la voluntad de Dios? Pero el trabajo lo vence todo, Marvin. Y ningún precandidato ha trabajado como lo he hecho yo. Ninguno. Y yo le digo, yo saqué más de 200.000 votos en Francisco Morazán como diputado. Como diputado. Entonces, cuando yo digo eso, hay gente que me dice,
Pero es que una cosa son las diputaciones y otra cosa es la presidencia. Sí. Pero más bien las diputaciones son más difíciles, porque mire, ¿sabe qué número era yo en la general? 286, 282. Y en la interna era en la 19 que iba, y de la 19 pasé a la número 6, y de la número 6 en las generales pasé a la número 1. ¿Quién de la gente que votó por Jorge Zelaya, y lo digo con humildad, así honestamente, sin arrogancia, sin prepotencia, pero quién puede decir que yo he sido un mal diputado? Yo no digo que he sido un excelente diputado, no, pero por lo menos sí puedo decirlo, y con seguridad, Pregunta fuerte, ahorita. que el diputado más responsable Sí, usted de los está ahí. 256 soy yo. Correcto. Y después que... Y así lo dice la ACJ cuando No, presenta pero eso. es que así es. Sí, Sí. pero otra cosa, ¿hay bastantes corruptos en el Partido Nacional todavía? Sí, claro que sí. Me dice que uno no puede tampoco esconder, como dicen. Sí. Ahora, si usted me ¿No pregunta... le va a afectar a usted ese No, grupo de corruptos a la hora no, de pelear el poder? No me va a afectar porque unas cosas son ellos y otras cosas soy yo como candidato. Y es donde yo les digo, por eso es que la gente, cuando a mí me dice, Jorge, el problema en el Partido Nacional es la corrupción, es los vínculos, que tal cosa. Si es que lo que hay Porque que la corrupción es la Marvin, minoría, va. Claro, sí, pero también, Marvin, en todos Pero los marca partidos, mucho. en todos los partidos existe. Claro, sí. Bueno, mire usted, ¿qué videos que han sacado a luz pública? El video de don Carlos Zelaya. Sí. Y no tuvo que renunciar hasta la Secretaría y la Diputación del Congreso. ¿Cuándo han sacado un video de Juan Orlando, por ejemplo? Nunca lo han sacado. Porque como decía Mario de Mesapa, hay candidatos que son más malos que un escorpión. ¿Me entiendes? No, pero mire, el Partido Liberal también tiene gente, tanto allá por eso la extradición. Sí. Yo le decía a la embajadora, antier, que estuve con ella hace un par de días atrás, le digo, embajadora, si hoy presidente, la extradición se va a reactivar. Entonces conmigo. concluimos con esa idea positiva que tiene usted, que cuando los cachurecos vean la planilla del partido el 6 de marzo, ¿va? ¿Las elecciones? Sí, la primaria. 9 de marzo. 9 de marzo, aunque miren a Tito, Claro. a Ana, a Jorge, a Urbizo, al otro señor, la gente, hasta los de Tito van a poder trastabillar ahí y darle el voto a usted. Sí, se lo digo, mire, con humildad, pero con una gran certeza. La gente va a decir, démosle la oportunidad a Jorge Zelaya. Honestamente, se lo digo, mire, ningún precandidato ha conversado con la base, con la dirigencia y con la claridad que lo hago. Porque yo trato de decirle a ellos, y tienen que entenderlo, si uno le da una bolsa solidaria a una familia, yo no digo que sea malo, no es que es malo darle, pero es mejor darle trabajo a la gente y es mejor darle la oportunidad de que pueda tener un montón de bolsas solidarias todo el tiempo y no tenerlos como dependencia permanentemente. Concluimos que Jorge Zelaya se candidateó para ser presidente, considera que su movimiento está bien estructurado, tiene dirigentes jóvenes y va a ser el presidente el candidato presidencial, y ahí se va a lanzar con fuerza para ser candidato presidencial en la unidad y nacionalista. Pregunta final, porque ya estamos terminando ya los tiempos, como hablamos mucho de la historia pasada, pero ese Congreso, ¿qué le pasa a ese Congreso que está trabado? Es casi una muerte cruzada, que el Congreso no funciona. ¿Cree usted que tal vez después, ya cuando pasan estas fiestas de Navidad, el Congreso va a mejorar un poquito? No creo, va a ser bien difícil porque así como son los congresos en Latinoamérica y particularmente en el país que son presidencialistas, las decisiones las toma quien está dirigiendo. Y yo no le veo al ingeniero Redondo una posibilidad de que haya un cambio real. Ahí se aprueba solo lo que manda el Ejecutivo. Solo lo que manda el Ejecutivo. Entonces, no tiene una independencia en el manejo de criterios de lo que es la agenda legislativa como tal. Sí. Entonces, ¿Ni cree que va a mejorar eso? No creo. Honestamente... Hay 53, Jorito, requerimientos fiscales para cachurecos Sí. que van a pasar en esta temporada. ¿Es persecución política o hay persecución a políticos corruptos? Es una combinación. Cuando le digo que es una combinación, lo que uno quisiera, Marvin, es que también entonces fuera parejo. ¿Por qué el fiscal, por ejemplo, no llama a Carlos Zelaya? Sí. ¿Cree usted que puede ser justicia motivada políticamente? Claro, de fondo sí. Ahora, le digo, nadie desconoce, y yo lo he súper dicho. Yo les decía, miren, en la primera reunión que tuvimos los diputados, que en ese momento estábamos los 88 del Partido Nacional, les digo, miren, cuando vengan requerimientos por el desempeño
de sus funciones como ministro, viceministro o manejo de fondos departamentales. Y todo eso les dije yo, no cuenten conmigo. Sí. Pero cuando sea una persecución contra el partido como tal, Jorge Zelaya va a estar al frente defendiendo la institucionalidad, defendiendo el partido. Y entonces ya Libre, lo que ha demostrado en todo este tiempo, no estaban preparados para gobernar. Sí. Y que han salido igual o más corruptos que los gobiernos que han estado anteriormente. Esa es una realidad irrefutable. Entonces, ¿hay corrupción en este gobierno? Sí, claro. Bastante. Sí, bastante. ¿Como cuál ejemplo? Es que, digamos, vayan los listados de empleados en el Seguro Social, por decirle una cantidad. Las compras que se han hecho y que salieron de pasajes aéreos a una ferretería. ¿Usted recuerda? Sí, las compras directas de medicamentos. Bueno, cuando dijeron que no las iban a hacer. La contrata directa, la compra de aviones directos. Los empleados que han salido de Casa Presidencial, que dicen que aparecen ganando 50,000 y que solo les dan 20. Sí. Entonces, eso también es La ministra de Seguridad, de Defensa, Bueno, Rixi Moncada, va a manejar un presupuesto de 10,000 a 12,000 millones de lempiras del presupuesto que usted aprobó. yo dije que ese dinero, y lo presenté con un proyecto de decreto, que ese dinero mejor le diéramos en la tormenta tropical. Sí. Ese Para dinero que compra de pertrechos de armas, en vez de comprar logística de armas. ¿Acaso estamos en guerra? ¿Entiendes? Igual dije el otro día, y se ha malinterpretado, porque siempre lo que digo y lo que presento se malinterpreta, que a los empleados públicos se les pagara un 15º, a los empleados públicos. Sí, sí, ese tema no lo quiero por abordar eso lo todavía digo, porque... pero también son cosas que nosotros las hemos planteado como algo para mejorar de una u otra manera la relación y la posibilidad de que la gente tenga mayor entrega en las oportunidades de trabajo. Yo creo que esas cosas son las que deberíamos de hacer como gobierno en general, un país en donde todos nos sintamos identificados a querer y poder sacar adelante nuestra Honduras. Usted interpeló a los jefe de las Fuerzas Armadas, Sí. Lo interpeló a nombre de su partido, no se dio la interpelación, no se pudo hacer. ¿Qué le dice eso a usted de la democracia hondureña? Que sobre todo quienes nos están gobernando quieren hacerlo a su manera, en forma arbitraria, absurda, tonta. Usted escuchó las declaraciones. Yo por primera vez utilicé epítetos fuertes en responderle a un funcionario cuando dijo que éramos estúpidos, que éramos ignorantes y que éramos pencos, sí, quienes queríamos la interpelación del... ¿Usted cree que ya es el tiempo de revisar el papel de las Fuerzas Armadas? Sí, claro. ¿Se deberían eliminar las Fuerzas Armadas? ¿Se deberían de renovar? No, eliminarse no, porque todavía la cultura nuestra... nos falta mucho. Mire, las Fuerzas Armadas, y pareciera, porque nunca he sido chafista, ni pretendo serlo, las Fuerzas Armadas y la misma policía tienen que jugar un rol completamente distinto, y sí son gente responsable. Mire, si usted le da misiones a las Fuerzas Armadas, sí, de la policía, se lo cumplen al pie. Entonces, con los civiles es más difícil, sí, es más complicado. 63,000 millones el presupuesto de seguridad y defensa. Claro, es mucho dinero. Mucho dinero para claro, es mejor dárselo para los resultados que obtiene. Claro, dárselos a salud. Además, no estamos, insisto, en guerra. Sí. ¿Para qué iba a estar comprando helicópteros usted? Gracias, Jorito. No, lo contrario. A Nelson Ávila le tiró un vaso. No, yo sé, no, cuidadito. Sí. Pero con Nelson Ávila hice las paces. Sí, no, yo sé. Hice las paces en el primer podcast. Por cualquier cosa. Entonces, a Nelson Ávila hice las paces. Fíjese que todo el mundo nos felicitó a Nelson y a mí por haber hecho las paces. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente quiere cultura de paz. Claro, es que sí. Que la gente no quiere violento. El violento va a perder en estas elecciones. Sí, porque el pueblo hondureño quiere paz, quiere tranquilidad, quiere planteamientos serios. Marvin, en el próximo podcast que le haga ya por febrero o marzo, que va a ser cerca de las elecciones, vamos a hablar ya de su proyecto político. Claro, más. No se preocupe. Pero hoy queríamos hablar de Jorge. La gente no quiere, Marvin, esos enfrentamientos sin sentido. Sí. Mira, para poder sacar adelante el país hay que unirnos todos, los 10 millones de hondureños. Sí, es de la única forma. Pero si nos ganamos los nacionalistas después y vamos a andar persiguiendo para meter presos a los de Libre, a los liberales, nos vamos a llevar los 4 años en eso. Y realmente lo que la gente quiere son otras cosas. Aquí nuestro público de este podcast, de este podcast de Marvin Ponce, dialogos de país, le mandan unas preguntas. Saque una pregunta, porque no es que le voy a tirar la copa. No las hizo usted, ¿no? No. No, pero yo la agarro aquí, cualquiera, sí. Sí, ahí al azar. Ok.
Todas las vamos a... Todas las voy a responder. Todas. Okay. Bueno, Respuestas cortas porque ya estamos en... Claro, no se preocupe, no se preocupe. Televicentro o BTV. En ambos me trataron bien. En ambos. Muy bien, yo no he tenido problemas. Es la pregunta de Televicentro. ¿Pero cuál le paga mejor? Gracias a Dios. ¿Cuál le paga mejor? No, pagándome más BTV. En dólares. Sí, en dólares ganaba. ¿Es que Televicentro es más tacaño? Sí, no, en dólares. ¿Televicentro es más tacaño que...? Bueno, eso ahí si usted lo dice. Después de Jorge, ¿por quién votaría? ¿Por doña Ana de Hernández o por Papi a la Orden? No, yo voto por mí. ¿Pero después de Jorge quién? No, porque como si solo es una vez que se vota. No, pero... Sí, no, así es, como voy a votar por otro. Yo voy a aparecer en la papeleta y voy a votar por mí, pues no va a estar... ¿Y si lo inhabilitaran por alguna razón? ¿A quién? ¿A Jorgito Zelaya? Sí, porque me van a inhabilitar si no tengo problemas. ¿No tiene clavo usted? ¿Calzoncillos de hombre o calzones de mujer? De hombre. Ya ve que le dije que... No, bueno, por eso. El público quería ver... Yo creo que usted la hizo. No, pero yo ni me daba cuenta que estaba eso. ¿Cómo no? En la producción le mandaron las preguntas, porque en la promoción viene Jorge Zelaya y con la promoción, entonces la gente me mandó preguntas. Ya, es cierto. Ya vi por el yo no. Y la última, ¿Olimpia o Motagua? Claro, Olimpia. Fui, sí, ya bien. Bueno, sí, y fue 15 años secretario del Olimpia. 17 fui dirigente. ¿O vocal juega? Era vocal, sí. Me retiré cuando el Social Sol ingresó a la Liga Nacional. Porque sí, era de mi zona. Entonces uno debe de predicar moralmente. No era bueno que yo estaba apoyando al Social solo, porque yo apoyo al equipo que está en mi pueblo y iba a estar también en la... ¿Qué espera de sus rivales políticos ya para cerrar este foro? Que haya un proceso limpio, siempre yo se los he dicho a ellos, un proceso transparente y en donde respetemos la voluntad del nacionalismo primero, porque vamos a ese proceso interno. Yo creo que es importante que quienes son candidatos a alcaldes, a diputados, se les respete su derecho. Y en el caso presidencial... Y yo les digo, y se los he dicho y lo reitero, si a mí me hacen una mala jugada, yo voy a Washington, yo voy al Consejo Nacional, al Consejo Anticorrupción, yo voy a los derechos humanos y voy a todos lados, porque no me voy a dejar. No vas a dejar. Y ahora un proceso transparente, un proceso limpio, en donde gane el que el nacionalismo quiera que nos representemos en el proceso de las elecciones generales el último domingo del mes de noviembre para derrotar inobjetablemente a los de Libre, porque no merecen seguir gobernando. Bueno, ¿qué mensaje le manda usted a Tito Asura como correligionario en ese juicio que está pasando ahorita? No, mire, yo lo he acompañado las 2 veces que fuimos a los... Yo he ido. Yo fui el único presidente. ¿Pero qué mensaje le manda? No, que... Porque lo es ha acompañado. Que Tito también dijo, el que no la debe no la teme. No la teme, Bueno, entonces que se sigan los procesos. Yo creo que eso es muy importante. Mire, cuando uno está en esta actividad política hay una exposición pública, como dicen. Sí, pero si uno no se ha metido en nada irregular. Yo no tengo ningún problema. Ellos me llaman, yo hago tal cosa. Entonces yo le digo a Tito que sigan los procesos normales, legales. Tito es una muy buena persona y nos vamos a encontrar después del proceso de las elecciones internas. Bueno, hemos dialogado, platicado, lo he escuchado del pueblo hondureño a uno de los hombres que viene de abajo, que viene con mucha alegría, trabajando de los campos, como dijimos en todas estas historias de Jorge Zelaya. Ha sido bonita esta plática, hemos hablado de todo, Jorge. No ha habido pausa comercial como en otros canales, porque aquí todavía no tenemos. Vamos a tener que vender algo, pero vamos a tener que poner publicidad ahí porque no. Sí. Pero es un programa sin corte comercial. Hemos hablado largo y tendido. Falta hablar más. A calzón quitado, como dice. A calzón quitado. Y hemos hablado con el respeto que usted y todos mis invitados se merecen. Agradezco a Repremarcas, a este equipo técnico que se esfuerza tremendamente para tener una buena señal de este programa. Gracias al auditorio que nos escucha y a usted por haber venido, Jorge, a su equipo técnico que lo han acompañado siempre y le deseo éxitos en su proyecto político. No, muchas gracias, Marvin. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Repremarcas TV presentó su podcast Diálogos de País con Marvin Ponce, una nueva forma de comunicación para mantener al pueblo bien informado.